En biología, el núcleo celular es una estructura membranosa que se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas. Pero hay algunos tipos de células como los adipocitos y las células basales, donde el núcleo se encuentra en el perímetro del citoplasma por cuanto ha sido desplazado por la cantidad de grasa que tiene. Es uno de los casos especiales. Contienen en su mayor parte el material genético celular, organizando así varias moléculas extraordinariamente largas y lineales de ADN, con una gran variedad de proteínas, como son las histonas, lo cual conforma lo que nosotros denominamos los cromosomas. El conjunto de genes de estos cromosomas se le denomina genoma nuclear. La función del núcleo es la de mantener la integridad de esos genes y controlar todas las actividades que se regulan o regulan la expresión génica. Por ello se dice que el núcleo es el centro del control de la célula. Como todo organelo, aunque no lo es considerado, es parte de la estructura de la célula, contiene una membrana nuclear, la misma que es una estructura totalmente porosa, que tiene una doble unidad lipídica delimitada por el núcleo, que es característico en las células eucariotas. Esta estructura es bastante compleja porque está dotada de un sistema de regulación precisa formada por las dos bicapas, una membrana interna, una membrana externa. El espacio que queda entre las dos membranas a esta se le denomina espacio perinuclear y tiene como un ancho aproximado más o menos de 20 a 40 nanómetros. La membrana externa, que está en relación con el retículo endoplasmático, que es un organelo citoplasmático, y por lo tanto posee una gran cantidad de ribosomas que están anclados a la estructura, que cuando veamos la función de cada uno de ellos, pues sabremos el porqué de la presencia de estos organelos citoplasmáticos. La membrana también se caracteriza por la presencia de estos poros que median el tráfico de sustancias, es decir, permiten el tráfico de sustancias hacia el interior del núcleo, tanto del citoplasma hacia el interior del núcleo o del interior del núcleo hacia el exterior, es decir, hacia el citoplasma. Con esto queremos decir que la membrana nuclear no es única, sino que permite el paso de las sustancias seleccionándolas a estas. Es decir, es una membrana totalmente selectiva. El paso de todas estas moléculas entre en estos dos compartimentos es totalmente concurrido. El ARN y las subunidades ribosomales tienen que ser transferidas constantemente desde el núcleo al citoplasma, mientras que las histonas, el ADN, el ARN ribosómico, el ARN polimerasa y otras sustancias necesarias para la actividad del núcleo deben ser importados desde el citoplasma hacia el núcleo. Anclada en el lado del nucleoplasma, la membrana interna, encontramos una estructura que es en forma de lámina. A esta se le denomina lámina nuclear. La membrana nuclear contiene un número significativo de proteínas que están implicadas en la organización de la cromatina y también en la regulación de los genes. Por lo tanto, pues la membrana nuclear, dentro de sus características más distintivas o destacadas de las células eucariotas, es la presencia del nucleoplasma. En el interior vamos a encontrar la cromatina, es una sustancia formada por ADN en diversas proteínas, principalmente a las histonas que permiten que se empaqueten efectivamente estas proteínas y las dividamos en eucromatina y heterocromatina.
Han tenido que pasar muchísimos años para que el microscopio pueda alcanzar a observar esta membrana. La microscopía electrónica ha hecho que se revele de una manera muy enfática la presencia de la membrana externa, porque esta está unida al retículo endoplasmático y como tiene los ribosomas o polirribosomas anclados a la membrana, el espacio perinuclear pues viene a formar el lumen del retículo endoplasmático. La membrana del núcleo se encuentra totalmente perforada. Decíamos que es totalmente selectiva. ¿Por qué? Porque esta serie de poros van a permitir el tráfico regulado de las sustancias entre los comportamientos nucleares y los citoplasmáticos. En los mamíferos vamos a ver, o se calcula que existe un promedio de unos 3.000 a 4.000 poros. Existen masas muy compactas que se encuentran adheridas a la membrana interna de la envoltura, con excepción donde existen los poros. Los poros nucleares son grandes complejos de proteínas que atraviesan la envoltura nuclear, la cual es una doble membrana que rodea el núcleo celular, presente en la mayoría de células eucariotas. Hay alrededor de 30.000 a 40.000 complejos de poros nucleares en una envoltura nuclear. Pero el número varía dependiendo del número de transcripciones que haga la célula. Las proteínas que forman los complejos de los poros nucleares se llaman nucleoporinas. A estas nucleoporinas se les conoce en biología como NUCs. Estas forman una estructura llamada complejo de poro nuclear. Estas consisten en ser unos canales acuosos que tienen o soportan dos tipos de intercambio bidireccional, uno de entrada y otro de salida. ¿Para qué? Para que ingresen las proteínas, el ARN y otro tipo de biomoléculas. Es decir, las nucleoproteínas funcionan como puertas moleculares que de manera muy selectiva median el paso de diferentes moléculas. Su interior es totalmente hidrofóbico porque excluye a cierto tipo de moléculas dependiendo del tamaño de la misma, del nivel de polaridad. Las moléculas pequeñas aproximadamente menores o las hidrofóbicas pueden difundir de manera pasiva a través del complejo del poro. Es que en contraste, pues las moléculas de naturaleza polar son más grandes y necesitan de un transportador nuclear o también denominados facilitadores para lograr ingresar al núcleo. Cuando veamos el transporte selectivo de membrana, vamos a ver pues que cada uno necesita de varios tipos de proteína que se denominan proteínas facilitadoras que ayudan a ingresar o a sacar sustancias. Otro de los elementos que tiene o es parte de la estructura del núcleo celular es la cromatina. Es la forma como se presenta el ADN en el núcleo celular. Es la sustancia de base de los cromosomas eucarióticos, que corresponde a la asociación de ARN y proteínas que se encuentran en el interior interfásico de las células eucariotas y que constituyen el genoma de dichas células. Las proteínas son de dos tipos, las histonas y las proteínas no histónicas. Las unidades básicas de la cromatina son los nucleosomas, y estos se encuentran formados por unos 146 pares de bases asociados a un complejo específico de 8 histonias, o se los denomina también octámeros. Los nucleolos, siempre vamos a encontrar uno o dos nucleolos, pero sí podemos decir que
contienen en su interior proteínas, ADN y parte del ARN. Esta será pues la semilla que verdaderamente transferirá genéticamente las características del individuo. Tanto los cromosomas como la cromátida, el núcleo o los nucleolos navegan en una sustancia denominada jugo nuclear. El jugo nuclear también es conocido como nucleoplasma, cariolinfa, citosol nuclear, hialoplasma, matriz nuclear o carioplasma. Con cualquiera de los 6 nombres se le reconoce en los libros de biología al jugo nuclear. Y podemos decir que este es el medio semilíquido donde el núcleo celular se encuentran sumergidas todas las fibras del ADN, la cromatina, las fibras del ARN y los conocidos nucleolos. La estructura química del nucleoplasma es muy compleja porque está incluyendo biomoléculas complejas como proteínas, enzimas nucleares, compuestos inorgánicos, sales de minerales, potasio, sodio, calcio, magnesio, fósforo. Algunos de estos iones son cofactores indispensables de las enzimas que replican el ADN. La función más constitutiva de la membrana nuclear es la de mantener la separación entre el nucleoplasma y el contenido del núcleo y el citoplasma de la célula. De esta manera, pues el ADN se mantiene seguro y aislado de las reacciones químicas que tienen lugar en el citoplasma. Porque todas las sustancias que se encuentran necesitan de procesos citoplasmáticos, como por ejemplo la traducción, o de procesos nucleares como la transcripción. El transporte selectivo de las macromoléculas del interior del núcleo y el citoplasma ocurre gracias a la presencia de los poros nucleares. Y estos son los que permiten la regulación de la expresión de los genes. Uno de los elementos claves es la lámina nuclear, que esta va a ayudar o va a dar soporte al proveer un sitio de anclaje de las fibras de cromatina. En conclusión, la membrana del núcleo no es una barrera pasiva, ni tampoco es estática, porque contribuye a la organización de la cromatina, a la expresión de los genes, al anclaje del núcleo, al citoesqueleto, a los procesos de división celular y, obviamente, puede tener muchas funciones. Su formación durante los procesos de división del núcleo es necesaria la formación de la nueva envoltura nuclear, ya que eventualmente la membrana desaparece. Esta se forma a partir de componentes vesiculares o provenientes del retículo endoplasmático rugoso. Este proceso participan de forma activa los microtúbulos y los motores celulares que forman el citoesqueleto. La composición podemos decir que se encuentra formada por 2 bicapas lipídicas, formada por fosfolípidos con varias proteínas integrales. El espacio que existe entre estas, que decíamos que es el espacio intermembranoso o perinuclear, continúa en la luz del retículo endoplasmático y en su cara interna podemos decir que existe una capa distintiva formando los filamentos intermedios, llamada también lámina nuclear, que unidas a las proteínas de la membrana está formado por medio de la heterocromatina H. La envoltura nuclear, por la presencia de los ya sabidos poros celulares, ayudan a seleccionar los nutrientes que ingresarán al núcleo. ¿Quién ingresa y quién sale? El transporte por todo el complejo nuclear es a través primero es muy efectivo. Segundo,
porque por un solo poro pueden pasar alrededor de 100 moléculas de histonas por minuto. La proteína que debe ser llevada al núcleo debe unirse a esta importina alfa, que es la proteína la principal que permite que el poro se abastezca de estas proteínas o histonas. La importina beta, en cambio, se encuentra en un anillo externo, la que permite o ayuda o da facilidades para que se ingresen las sustancias hacia el interior del núcleo. Las proteínas de la membrana interna son específicas, sin embargo, en este grupo ingresan alrededor de 60 tipos de proteínas integrales de membrana que se caracterizan o han establecido que actúen entre la lámina y la cromatina. Cada vez existe más evidencia que sustenta estas diversas imprescindibles funciones de la membrana nuclear. Parece que juega un papel muy importante en la organización de la cromatina, en la expresión de los genes y en el metabolismo del material genético. De hecho, también se ha descubierto pues, que la localización y función de la función errada que se tiene de las proteínas que conforman la membrana interna estén ligadas a un número elevado de enfermedades de los seres humanos. Las proteínas de la membrana externa se les denomina también tercera clase de proteínas porque son específicas, residen en una presión externa en la estructura y que es un grupo muy pequeño y comparten un dominio común que se le denomina cache. Las principales que se encuentran en la región externa hacen una especie de puente con las proteínas de la membrana nuclear. Las proteínas de la lámina nuclear. Este grupo final de proteínas de la membrana está formada por una serie de enterramado, formado por filamentos intermedios, que pertenecen o son parte del citoesqueleto, pero son los que le van a mantener o van a dar la estructura y la solidez al núcleo para que no cambie su estructura. Esta lámina es importante porque otorga la estabilidad del núcleo, particularmente en los tejidos que están en una constante exposición a fuerzas mecánicas, como es por ejemplo, en los músculos, que cambian de estados inactivos a estados activos. De manera muy similar, las proteínas internas de la membrana nuclear pueden provocar mutaciones en la lámina cuando están relacionadas con un número elevado de enfermedades humanas diversas. Además, cada vez que encontramos una evidencia que se relaciona a una lámina nuclear, podemos decir que todo esto resalta la importancia de las proteínas de la membrana en el funcionamiento general de la célula. Para terminar, la membrana nuclear de las plantas es totalmente diferente. A pesar de contener una bicapa lipídica, en el reino vegetal, esta envoltura es un sistema más simple de membranas. Si bien es cierto, es muy importante, ¿quién le da la solidez, quién le da particularidad a la célula vegetal? Es la pared celular, que está compuesta por celulosa y por lo tanto le da la rigidez y la dureza a través de la lignina, que veremos muy pronto, y que permite que ciertos organelos citoplasmáticos no destruyan el núcleo. Desplacen el núcleo y cumplan con la función de hidratar las células vegetales. Las plantas no poseen secuencias homólogas de láminas o de los centrosomas. En la membrana nuclear lo que actúa como centro organizador son los microtúbulos. Por esta razón, el estudio de las interacciones que existen entre la envoltura nuclear de las plantas con los elementos del citoesqueleto es un tema que, por su relevancia, necesita ser estudiado en un capítulo aparte.